Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta es la repetición de la segunda videoconferencia máster de nuestro curso Reuniones Clínicas. Como ustedes saben, la primera parte de esta videoconferencia fue el día viernes desde el Ministerio de Salud y hoy vamos a hacer esta repetición para todos ustedes a través de Blackboard. En esta oportunidad, como ustedes saben, el tema que vamos a tratar es la guía MinSal respecto al hipotiroidismo y le damos la bienvenida a los especialistas que están invitados esta noche para hacer esta presentación. En primer lugar a la doctora Sofía Oviedo, endocrinóloga de la Clínica Dávila, y en segundo lugar al doctor Francisco Cordero, endocrinólogo del Hospital José Joaquín Aguirre y también de la Clínica Dávila. Antes de comenzar, vamos a hacer algunos anuncios de utilidad pública, como dirían en la televisión, respecto a las etapas en que hemos ido avanzando y lo que nos queda de nuestro curso, y para eso le voy a dar la palabra a Javiera para que se las entregue. Muchas gracias, doctor, y buenas noches a todos los estudiantes presentes. Agradecemos su compañía y que estén en este momento viendo esta videoconferencia. Les recuerdo que el viernes 26 de junio vamos a tener la reunión máster número 3 de enfermedad renal crónica de 14 a 16 horas y ustedes se pueden conectar en esa oportunidad mediante el programa Blackboard o en las salas de videoconferencia de la red MinSal. Recuerden, el día viernes 26 de junio va a ser la reunión máster de enfermedad renal crónica y la repetición de esta reunión máster va a ser el jueves 2 de julio de 20:30 a 22:30 y la única forma de ver esa repetición es mediante el programa Blackboard. Así que los invitamos a esa instancia para poder ver la reunión máster número 3 y también recordarles que actualmente nos encontramos en el módulo 4 de nuestros contenidos. El módulo se inauguró el día martes y va a estar abierto 2 semanas. Así que los invitamos a realizar las actividades con tiempo, a comprometerse con el curso. Ustedes si dedican 1 hora diaria para poder dedicarse al curso o 1 hora a la semana, podrían avanzar muy bien en los contenidos. Así que un abrazo a todos y que sigan en esta videoconferencia con nosotros. Gracias, Javiera. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra videoconferencia de hoy. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Oviedo y al doctor Cordero para que hagan la presentación de hipotiroidismo. Muy bien. Hola, buenas noches. Para nosotros muy grato nuevamente estar presente en este curso. Comenzaremos hablando un poquitito de hipotiroidismo y primeramente quería recordarles que el hipotiroidismo se divide en primario y secundario terciario. El hipotiroidismo primario corresponde al 95% de los hipotiroidismos y de estos pueden ser, según la TSH, subclínico o clínico. El subclínico habitualmente con T4 libre normal y el clínico con T4 libre bajo el rango normal. Este ocurre generalmente por causas tiroideas propiamente tales. En cambio, el hipotiroidismo secundario o terciario ocurre por otras complicaciones, como por ejemplo un compromiso hipofisiario, una operación de la hipófisis o a nivel hipotalámico sería el terciario y corresponde al 5%. También se considera un hipotiroidismo secundario posterior a una cirugía, una tiroidectomía. Dentro de las causas de hipotiroidismo primario, como les decía, está la tiroiditis de Hashimoto, que es una patología autoinmune, donde habitualmente esto puede cursar durante varios años como una tiroiditis solamente, hasta que llega un momento en que se produce el hipotiroidismo. El antecedente que les mencionaba es cirugía tiroidea, ya sea total o subtotal. Los tratamientos con radioyodo, que pueden ser para un hipertiroidismo con una dosis menor de radioyodo, o bien como tratamiento de un cáncer de tiroides. Y medicamentos como la amiodarona y el litio. ¿Cómo hacemos el estudio y la sospecha diagnóstica? Primeramente tenemos que siempre hacer una buena anamnesis y para eso consultamos por los antecedentes, como una cirugía tiroides. Si ha habido una disfunción tiroidea previa, sabemos que en algunos casos en niños o en adolescentes se puede haber pesquisado una falla, alguna alteración en la función tiroidea y que posteriormente se normaliza y nuevamente puede haber alteración en la edad adulta. La presencia de anticuerpos antitiroideos también es importante considerarlo, la hipercolesterolemia, índice de masa corporal mayor de 30, infertilidad, y el caso de las embarazadas, que sabemos que puede haber presencia de hipotiroidismo en un 0,6% y de subclínico en 35,3% de la embarazada. La presencia de bocio al examen físico.
consultar sobre el uso de medicamentos como el uso crónico de amiodarona o litio, y en los casos de menores de 65 años que presenten una depresión confirmada, también debe hacerse evaluación de la función tiroidea, ya que esto podría empeorar el tratamiento en caso de no ser tratado. Pacientes mayores o igual a 65 años con sospecha de depresión o trastorno cognitivo. Sabemos que pacientes adultos mayores que pueden ser catalogados como demencia senil o algún trastorno cognitivo, puede ser solamente un hipotiroidismo, como va a mencionar después el doctor Cordero. Pacientes que tienen síndrome de Down se asocia no infrecuentemente a hipotiroidismo, así como el síndrome de Turner. Otras enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus tipo 1, el Sjögren, la esclerosis sistémica progresiva, la artritis reumatoidea, la enfermedad de Addison, la enfermedad celíaca y el vitiligo se asocian a hipotiroidismo en una frecuencia no tan baja. ¿Qué pasa ahora en el hipotiroidismo y en el embarazo? Tal como les dije anteriormente, la prevalencia en Chile es de 0,6% y subclínico en 35,3% de la embarazada. ¿Por qué es tan importante diagnosticar la presencia de hipotiroidismo en embarazo? Porque pueden haber complicaciones bastante severas como abortos espontáneos, preeclampsia, mortinatos, partos prematuros y hemorragias por parto. Los síntomas del hipotiroidismo son más o menos conocidos, pero siempre es bueno recordarlo: la intolerancia al frío, la astenia orgánica, somnolencia persistente, bradisiquia, dolores musculares, mialgia, que de repente se pueden confundir como otro tipo de enfermedades musculares, síndrome del túnel carpiano, la constipación, hipermenorrea, que a diferencia del hipertiroidismo cursa con amenorrea, aumentos leves de peso que se atribuyen frecuentemente en estos casos más bien a retención hídrica, más que nada, y los cuadros depresivos. También es un síntoma de hipotiroidismo que no está mencionado aquí, las artralgias, que son tan frecuentes, sobre todo en las mujeres mayores de 50 años, pero que también pueden correlacionarse con síntomas de hipotiroidismo. El diagnóstico, por lo tanto, es fundamental en la anamnesis, en que consideramos todos los antecedentes previos, cirugías, medicamentos, el examen físico general, donde vamos a encontrar signos clínicos como facies bultuosas, la piel pálida, fría, seca, infiltrada por retención hídrica, vitiligo en caso que se asocia a y en fanerios, pérdida de cola de las cejas, caída del cabello. Puede haber hipotermia en los casos más avanzados, bradicardias y en algunos casos hipertensión diastólica. Aquí tienen ustedes una paciente donde se ven estas características, especialmente ustedes vean la facies bultuosa, pérdida de la cola de la ceja, la piel no podemos muy claramente, pero vean el cambio radical de la paciente en el otro extremo, posterior ya al inicio del tratamiento sustitución con levotiroxina. Recordar que en el examen físico es importante que el examinador tenga una posición adecuada para que sea fácil y cómodo de examinar, con el paciente ojalá sentado y el médico detrás, para así entonces poder examinar más adecuadamente el tiroides. Y así tenemos que en el examen físico la palpación del tiroides nos va a dar las características como el tamaño, la consistencia, especialmente en los casos de tiroiditis, por ejemplo, crónica, hay consistencia aumentada, y si hay o no nódulos. La infiltración por mixedema se ve en el edema palpebral, macroglosia, voz ronca, puede haber en algunos casos más avanzados derrame pleural o pericárdico, ascitis y edema de extremidades inferiores. La galactorrea se puede presentar ya que al aumentar TSH, paralelamente aumenta la prolactina, por lo tanto, cuando tengamos un paciente con galactorrea es también al revés, al contrario, importante ver cómo está la función tiroidea. Y alteraciones neurológicas como fases de relajación de reflejo enlentecida y síndrome del túnel carpiano. Los exámenes de laboratorio, el más importante es la TSH y es la que es el diagnóstico de hipotiroidismo. Los valores normales, dependiendo del laboratorio, va a ir entre 0,4 y 4. También la T4 libre es importante. No es necesario la T3. Cabe destacar que la TSH va a estar aumentada en el hipotiroidismo primario. En cambio, cuando hay un hipotiroidismo secundario a falla hipofisiaria,
no hay función de TSH, por lo tanto la TSH va a estar baja, y en ese caso va a estar baja TSH y el T4 libre. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco del diagnóstico diferencial del hipotiroidismo, que como mencionó ya la doctora Oviedo, hay que hacer diagnóstico diferencial con algunas enfermedades que pueden ser comunes y que fenotípicamente se pueden parecer. Entonces tenemos que diferenciar pacientes con depresión, porque el hipotiroidismo da síntomas depresivos, pero no necesariamente todos los pacientes con depresión van a tener hipotiroidismo, pacientes con demencia, el síndrome de fatiga crónica, pacientes con síndromes edematosos como el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal crónica en que tienen una fase bultosa muy parecida al hipotiroidismo, pacientes anémicos con amiloidosis, pacientes que tienen algún síndrome ictérico o insuficiencia cardíaca derecha, bradiarritmias y la hiperprolactinemia primaria, no secundaria al hipotiroidismo. ¿Cuándo es necesario derivar a un paciente que tiene hipotiroidismo a un endocrinólogo? Bueno, idealmente toda mujer embarazada, ya sea una paciente que tiene hipotiroidismo previo al embarazo o que se diagnostica durante el embarazo y esté con o sin tratamiento, idealmente uno debe iniciar tratamiento y derivar. Todos los pacientes que tienen antecedente un cáncer de tiroides, porque el hipotiroidismo es por la tiroidectomía, pero acá lo que estamos tratando es el cáncer de tiroides de base, entonces las dosis de levotiroxina que se ocupan son un poco mayores que en el hipotiroidismo primario. Los pacientes adultos mayores que tengan alto riesgo cardiovascular, antecedentes de arritmia o cardiopatía coronaria también, porque el inicio, sobre todo el tratamiento o tratamiento con dosis alta de levotiroxina, puede desencadenar un evento cardiovascular o una arritmia, una fibrilación auricular, por ejemplo, en un paciente adulto mayor. Todos los pacientes que también tienen insuficiencia cardíaca de base, por lo mismo, al aumentar el metabolismo del paciente con la levotiroxina, se puede desencadenar o descompensar una insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tengan sospecha de hipotiroidismo secundario, porque hay que hacer una evaluación del resto de los ejes hipofisiarios y ver cuál es la causa, que habitualmente puede ser un tumor hipofisiario. Todos los pacientes en que cueste hacer un buen control de la TSH, entonces pacientes que uno inicia levotiroxina y a pesar de un aumento en 2 controles o más seguidos en que la TSH persiste elevada, también se puede derivar al especialista para que haga una evaluación. Los pacientes que tengan sospecha clínica o de laboratorio de hipotiroidismo severo, porque se puede asociar a déficit de cortisol y ahí uno tiene que ver si inicia cortisol antes. Todo paciente que tenga un nódulo palpable para hacer el estudio del nódulo, un bocio persistente y pacientes que tengan uso de algunos medicamentos que inducen hipotiroidismo como amiodarona o litio. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es la sustitución con la levotiroxina. Las dosis van a variar según el grado del hipotiroidismo. Si es un hipotiroidismo subclínico, en general subclínicos son con TSH menores a 10, la dosis recomendada va entre 25 y 50 microgramos al día, que corresponde aproximadamente a 0,5 microgramos por kilo de peso. Hay que tener presente que en adultos mayores de 75 años no se recomienda iniciar tratamiento con estos niveles, ya que un paciente mayor de 75 años puede tener una TSH elevada, pero siempre menor a 10. ¿Y por qué es importante no tratar a este grupo de pacientes? Porque existe el riesgo de sobretratarlos, produciendo osteopenia o agravando una osteopenia ya presente, desencadenando arritmias supraventriculares como una fibrilación auricular. Cuando el paciente tiene una TSH entre 10 y 20, o sea, un hipotiroidismo moderado, se inician dosis entre 50 y 100 microgramos, que corresponden más o menos a 1 microgramo por kilo de peso. Y cuando ya tiene una TSH francamente elevada, mayor a 20, se inicia con dosis que pueden ir entre 1 y 1,6 microgramos por kilo, que ya es una dosis más plena. Hay que tener con respecto al tratamiento algunas consideraciones específicas. La levotiroxina es un medicamento que se absorbe mal, por lo tanto debe ser ingerido siempre en ayunas y separarlo de otros medicamentos que disminuyan su absorción, como el hidróxido de aluminio, el fierro, el calcio, omeprazol, colestiramina, en general fármacos que se utilizan frecuentemente. El embarazo y los anticonceptivos aumentan los requerimientos de levotiroxina, por lo tanto hay que aumentar la dosis
así en embarazo hay que aumentar aproximadamente un 30-50%. Hay que evitar los cambios de marca, porque la absorción entre las marcas no es la misma. A pesar de ser el mismo compuesto, uno ve en la clínica que las marcas tienen absorción distinta, por lo tanto las dosis no son 100% equivalentes. Por lo tanto, si es que uno hace un cambio de marca, hay que reevaluar la función tiroidea en caso de que se cambie. En los adultos mayores hay que comenzar con dosis baja y progresivamente aumentar. Lo mismo, pacientes mayores o con aumento del riesgo cardiovascular, hay que partir dosis baja e ir ajustando cada 4 a 6 semanas hasta tener el valor de TSH deseado. En mujeres embarazadas con hipotiroidismo previo, como les decía yo, se debe aumentar un 30 o un 50% la dosis de la levotiroxina, y los niveles normales de TSH en el primer trimestre se consideran bajo 2,5 normal, y en el segundo y tercer trimestre la TSH se debe mantener bajo 3. Con respecto al seguimiento, el objetivo obviamente es mejorar la sintomatología que tiene el paciente y lograr niveles de T4 libre normales con TSH entre 1 y 3 en población más bien joven, pero en el adulto mayor el rango de TSH uno puede ser más permisivo y ajustarlo entre 3 y 6 para evitar sobresustitución. Y acá tenemos un resumen de lo que es la guía clínica. Uno, en la evaluación de hipotiroidismo, el mejor test de screening es la TSH, recordando que se nos escapan los hipotiroidismos secundarios. Si el paciente tiene un hipotiroidismo subclínico, eso quiere decir una TSH elevada pero menor a 10, acá es muy importante separar si es una mujer embarazada o cualquier otro paciente. Porque si es una mujer embarazada, como les decía yo, la TSH normal en embarazo en el primer trimestre es bajo 2,5. Por lo tanto, si tiene cualquier valor sobre ese, se debe iniciar levotiroxina inmediatamente y derivar a un especialista, que es lo ideal. Si es cualquier otro paciente, una mujer no embarazada o un hombre, hay que recontrolar las hormonas tiroideas TSH T4 libre en 3 meses. Si están normales, uno puede hacer un control anual por 1 a 3 años para ver si hay alguna disfunción tiroidea. Si la TSH persiste elevada, pero menor a 10, con T4 libre normal, esto es un hipotiroidismo subclínico. Entonces acá uno puede hacer un control semestral y considerando terapia en pacientes que tengan riesgo de progresión o alguna morbilidad asociada. Y los pacientes que tienen riesgo de progresar son aquellos que tienen anticuerpos antitiroideos, que tienen bocio, depresión, mujeres en estudio por fertilidad o con deseo de embarazo, que tengan hipercolesterolemia, ¿ya? Esos son pacientes que podríamos eventualmente tratar. Y pacientes que tengan TSH elevada con T4 libre baja se deben derivar al endocrinólogo para confirmar el diagnóstico. Por otro lado, si al recontrolar la función tiroidea tenemos una TSH sobre 10 y el paciente tiene menos de 75 años, se debe iniciar levotiroxina según los niveles de TSH que mostré y mantener control a nivel primario. Si es un paciente adulto mayor sobre 75 años, se debe iniciar levotiroxina con dosis entre 25 y 50 microgramos y derivar a nivel terciario para ver si hay alguna comorbilidad. Y nuevamente ahí abajo aparecen las dosis recomendadas según valor de TSH cuando son elevaciones menores a 10, 25 a 50 microgramos, entre 10 y 20, 50 a 100 microgramos y mayores a 20 entre 1 y 1,6 microgramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oviedo, doctor Cordero, por la presentación. Los invitamos a todos ustedes a hacernos preguntas, hacerle preguntas a los especialistas para aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener respecto a esta guía clínica. Las preguntas las pueden hacer de 2 maneras, ya sea levantando la mano a través de Blackboard para hacerla en vivo y en directo, o escribiendo a través del chat del Blackboard y las vamos a moderar acá en la mesa para entregársela a los especialistas.
A mí, ya que se trata de una guía clínica de hipotiroidismo y estamos tratando esto fundamentalmente a nivel de atención primaria, me gustaría preguntarle al doctor Cordero, a la doctora Oviedo, cuáles son los elementos más importantes que ellos consideran para la detección del hipotiroidismo a nivel de atención primaria de salud. Bueno, tal como mencionamos, es fundamental el examen de TSH, o sea, primeramente, obviamente, el examen clínico, la anamnesis, las características del paciente, los factores de riesgo y la determinación de TSH, que es lo que hace el diagnóstico. Muchas gracias. Nos llegó a través del chat una pregunta de Romina para los doctores. ¿Cuándo tratar un hipotiroidismo subclínico? Bueno, como mencioné y que ahí estoy poniendo la diapositiva, el hipotiroidismo subclínico uno lo controla y si el paciente persiste con hipotiroidismo subclínico, esto quiere decir una TSH elevada, menor a 10, con T4 libre normal, uno evalúa los grupos de riesgo que tienen riesgo de progresión o que se van a beneficiar del tratamiento. Y como les mencioné, los pacientes que tienen riesgo de progresión son los que tienen anticuerpos antitiroideos positivos, pacientes que tienen bocio, y los que se benefician son las mujeres con deseo de fertilidad o que están en estudio por infertilidad, que tienen una dislipidemia o que tienen depresión o algún trastorno cognitivo. Esos son los únicos pacientes que tratamos con hipotiroidismo subclínico. Muchas gracias. También la doctora Tenorio nos hace llegar otra pregunta. Dice que, por ejemplo, una mujer con una TSH de 3 que luego se embaraza, ¿se le diagnostica hipotiroidismo o el hipotiroidismo en el embarazo se refiere a una mujer que ya previamente lo tenía? No, una TSH de 3 no es diagnóstico de hipotiroidismo. En ese caso hay que hacer un seguimiento, es diferente. Lo que pasa es que una vez diagnosticado el hipotiroidismo, lo que se debe mantener, como dice el doctor Cordero, una TSH menor de 2.5 en el primer trimestre y menor de 3 en el segundo y tercer trimestre. Ahora, una paciente que ya tiene un hipotiroidismo previamente y se embaraza, esa paciente puede aumentar los requerimientos, tal como se mencionó, entre un 30 a un 50%, y por eso es que se debe estar haciendo periódicamente determinaciones de TSH durante el embarazo. Yo quiero hacer una pregunta mía de puro ignorante, porque la doctora Oviedo nos insistió en que el eje central del diagnóstico es la TSH y mencionó en su presentación que también nos serviría la T4 libre, pero no la T3. Depende mucho de otros factores. Por ejemplo, cualquier enfermedad disminuye la T3. Entonces, tener una T3 baja en un paciente que, por ejemplo, incluso está cursando con un resfrío, no es diagnóstico de hipotiroidismo, sino que es un cambio en el metabolismo, pero protector solamente. Por lo tanto, este típico eslogan de T3, T4, TSH no tendría ningún sentido. Ninguno. Solo en hipertiroidismo se aconseja medir T3. Perfecto. Incluso el T3 está bajo en todas las unidades críticas, en los pacientes que están en UTI, en enfermedades importantes y en caso de desnutrición grave, también cursan con T3 bajo y el que llamamos nosotros el eutiroidismo enfermo. O sea, no están enfermos de patología tiroidea, sino que es, como dijo el doctor Cordero, mecanismo compensador. Perfecto, muchas gracias. María Teresa González nos pregunta, ¿en qué caso se deberá solicitar una ecografía de tiroidea a nivel de atención primaria? Bueno, en general la ecografía, si uno palpa un bocio o palpa un nódulo tiroideo o tiene algún antecedente de patología maligna, por ejemplo un cáncer de tiroides en la familia, es ahí, en ese grupo, en esos grupos de riesgo en los que se hace ecografía. Si uno tiene un examen físico con una tiroides absolutamente normal, en general no se recomienda hacer ecografía de rutina. Ok, muchas gracias. ¿Qué debemos hacer cuando hay una TSH mayor de 100 y por qué se puede dar ese resultado? Una TSH mayor de 100, eso es un hipotiroidismo hecho y derecho. Ahora, no es que sea un resultado mal realizado en el laboratorio. Si no están seguros y el paciente no tiene característica de hipotiroidea, en ese momento lo pueden repetir, pero puede haber TSH perfectamente en esos niveles. Sí. Un poco complementando, en general, para hablar de severidad del hipotiroidismo es mejor fijarse en el valor de la T4 libre en ese caso,
porque hay pacientes que tienen una hiperrespuesta. Entonces, frente al mismo valor de T4 libre, alguien puede tener una TSH de 30, otro de 60 y otro de 100 y otro de 300. Y nosotros lo vemos mucho en pacientes tiroidectomizados por cáncer de tiroides que tienen que estar hipotiroideos para recibir el radioyodo, en que algunos llegan con TSH mayores a 100 caminando a la consulta esperando recibir su tratamiento con radioyodo. Entonces, más importante que el valor de la TSH es el valor de la T4 libre para catalogar de severidad un hipotiroidismo. Muchas gracias. Pablo Urbina nos pregunta, en una paciente puérpera que ya estuvo en tratamiento por un hipotiroidismo subclínico durante el embarazo, ¿se le continúa el tratamiento, se suspende o cómo debiera ser el seguimiento seriado con TSH? Acá es importante, distinguir dos tipos de pacientes. La hipotiroidía previa al embarazo, que obviamente vamos a continuar con la dosis que tenía previa al embarazo, y la mujer que se le diagnostica el hipotiroidismo en el embarazo. Posparto, existe la posibilidad de que la mujer continúe con hipotiroidismo. De hecho, existe la tiroiditis posparto. Acá es importante a veces hacer un control de anticuerpos antitiroideos, porque las mujeres que tienen anticuerpos antitiroideos son un predictor de que va a quedar con hipotiroidismo posparto. A diferencia de la mujer que tiene una disfunción tiroidea solo durante el embarazo y que tiene anticuerpos negativos, sin antecedentes familiares, que a esa mujer sí se puede suspender el tratamiento con levotiroxina y hacer un control a las 6 semanas posparto. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta, alguno de los colegas que está a través del Blackboard que quiera hacer alguna pregunta. Creo que los doctores han sido bastante claros y la presentación ha sido también bastante clara. No sé si ustedes quieren agregar alguna otra cosa a lo que ya han dicho. Tal vez es importante siempre lo que mencionó el doctor Cordero en los pacientes mayores, de tener bastante cautela en el uso, las dosis de levotiroxina sustitución que se hagan, no pretender llevarlo a los rangos normales, una TSH de 1, por ejemplo, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de arritmia y de otros trastornos cardiovasculares que significan un riesgo, obviamente, para ellos. Claro, y en ese sentido ser un poco más permisivos con la TSH, recordar que TSH de 6 hasta 7 pueden ser perfectamente normales en mayores de 75, y como les decía, en general la sintomatología está más bien por la T4 libre, no por la TSH. Entonces no pensar que por tener una TSH en 6 un adulto mayor va a tener algunos trastornos, alguna sintomatología específica. Y ahí también de ignorante quiero hacerle otra pregunta. ¿Por qué un adulto mayor puede tener una TSH más elevada que una persona que...? Normalmente hay estudios que muestran que la TSH normalmente va aumentando con la edad. Por lo tanto, es normal a los 75, 80 años tener TSH de 6. Ok, es una distribución gaussiana. Exacto. Jorge nos hace una pregunta. En niños con hipotiroidismo subclínico, sin sintomatología, evaluado en 2 controles diferentes con una TSH menor a 10, ¿qué deberíamos hacer? No es el objetivo de la guía está orientada a mayores de 15 años, pero bueno, aprovechamos la oportunidad de contar con los especialistas para aclarar esta duda. Bueno, tampoco somos endocrinólogos infantiles. En niños un poco más discutido, antiguamente se pensaba que había que tratar a todos los hipotiroidismos subclínicos en niños, pero se ha visto últimamente que muchos hipotiroidismos subclínicos en niños, más de la mitad, revierten solo, ya sin tratamiento. Ahí hay harta discusión probablemente en endocrinología infantil de si tratarlos o no. Ahora claramente si hay talla baja o alguna cosa asociada probablemente haya que tratar, o si hay bocio, o anticuerpos obviamente, que son los pacientes que van a tener riesgo de progresión. Pero si un niño que no tiene bocio, una tiroide absolutamente normal, sin anticuerpos, a lo mejor hay que controlarlo. De acuerdo. Perfecto. Aparentemente, no, aquí aparece otra pregunta a última hora. ¿En qué caso pedir anticuerpos antitiroideos? Bueno, por ejemplo, en un hipotiroidismo subclínico, si uno quiere evaluar si lo va a tratar o no,
ahí está indicado medir anticuerpos antitiroideos. Existe mucho antecedente familiar de patología tiroidea, también se pueden medir anticuerpos antitiroideos si uno encuentra un paciente que tiene un bocio. Pero en realidad el anticuerpo tampoco es que se haga de screening y tampoco hay que hacer seguimiento seriado de los anticuerpos. O sea, basta una vez para demostrar que existe la patología autoinmune y después no se controlan nunca más. Sí, porque los anticuerpos antitiroideos, por ser una patología por definición autoinmune, en que no estamos tratando esa área, sino que estamos solamente reemplazando al tiroides, van a persistir elevados. Entonces hay personas que por error, por equivocación, creen que deben disminuir los anticuerpos al iniciar tratamiento con levotiroxina y hacen seguimientos con anticuerpos. Tal como dice el doctor Cordero, solamente es al inicio como diagnóstico en los casos que corresponde. Perfecto. Rodrigo Castro nos consulta, me llega un niño, nuevamente lo infantil, pero bueno, aprovechando la oportunidad, con una TSH mayor a 6 en 2 ocasiones, sin clínica y sin antecedentes familiares. ¿Se deriva, no se deriva? ¿Qué conducta? Sí, o sea, si tienes un hipotiroidismo subclínico en un niño y con dos exámenes repetidos, es mejor derivar al especialista, al endocrinólogo infantil, para que él evalúe si va a iniciar tratamiento o no. Perfecto. Bueno, creo que ha sido súper claro, ha sido muy buena la presentación respecto a la guía y se han contestado las consultas que ustedes han hecho, así que le damos las gracias a la doctora Sofía Oviedo, al doctor Francisco Cordero por la excelente presentación y ahora voy a dar paso con ustedes a Javiera porque la última etapa de esta reunión clínica es la rúbrica de evaluación de la reunión clínica a través de Blackboard. Muchas gracias, doctor Cordero, doctora Oviedo. Muchas gracias. Gracias a usted. Así es, vamos a pasar a aplicar la rúbrica de una reunión clínica en Blackboard y la idea de aplicarla es también para que ustedes como doctores puedan conocerla y así empezar a prepararse para el trabajo final que van a tener que elaborar en este curso. Yo les recuerdo que para que ustedes puedan votar y puedan dar su opinión, ¿cierto? Tienen que ir en la pantalla de Blackboard, aparece un ticket. Ustedes pueden seleccionar el ticket y se va a ver las opciones de la A a la D. Ahora vamos a pasar a la rúbrica. Ya. Esta tiene 4, por decirlo así, aspectos de logros. Primero, 4 puntos es destacado y es un 100%. Después 3 puntos, un 75%, 2 puntos, un 50% y 1 punto, un 25%. La letra A cuando ustedes votan corresponde a 4 puntos, la letra B 3 puntos, la letra C 2 puntos y la letra D 1 punto. Y en esta rúbrica tenemos 2 aspectos. Primero, la elaboración de trabajo práctico y el segundo aspecto, el desempeño en la reunión. En el primer aspecto vamos a evaluar la elección de caso clínico o tema clínico, identificación del tema específico a desarrollar, el objetivo general y los objetivos específicos. Y en el segundo aspecto del desempeño en la reunión vamos a evaluar la presentación, la estructura de la reunión, la comunicación y el cierre. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Elaboración de trabajo práctico. Dice, para 4 puntos, selecciona un caso clínico o un tema clínico basado en una de las 4 patologías GES propuestas en el programa del curso o en una patología GES alternativa que cumple con 3 condiciones que la hacen pertinente y relevante. Para 3 puntos, selecciona un caso clínico o un tema clínico basado en una de las 4 patologías GES propuestas en el programa del curso, en una patología GES alternativa que cumple con 2 condiciones que la hacen pertinente y relevante. 2 puntos, selecciona un caso clínico o un tema clínico basado en una de las 4 patologías GES o en una patología GES alternativa que cumple una condición que lo hace pertinente y relevante. Y en 1 punto, selecciona un caso clínico o un tema clínico destinado de las 4 patologías GES o distinto a cualquiera otra de estas patologías GES. Ustedes pueden votar. Ahí vemos que la mayoría de los alumnos está diciendo la letra A, o sea, 4 puntos, o sea, cumple con 3 condiciones que lo hacen pertinente y relevante en su presentación. Me parece que ya todos los participantes han votado, o la mayoría de ellos. Así que vamos a pasar a la segunda pregunta. Ahí estamos mostrando los resultados. Un 50% dice la letra A, pero las otras personas presentes no han votado.
El segundo indicador es identificación del tema específico a desarrollar. 4 puntos si en el estudio de la patología GES elige un tema específico de acuerdo a 3 criterios establecidos en el curso. Estos 3 criterios son que sea un aspecto relacionado con las problemáticas de salud de la realidad local, 2, que sea un aporte a la práctica médica en APS y 3, que permita generar nuevas líneas de acción en la práctica médica. 3 puntos si solamente es de acuerdo a 2 de estos criterios, 2 puntos si solamente tiene uno de estos criterios y 1 punto si no cumple con ninguno de estos criterios. Pueden votar. Muchas gracias. Pasamos al tercer indicador. El objetivo general. 4 puntos si el objetivo general está relacionado con el caso clínico o en el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impactos y beneficios del trabajo clínico en su centro de salud. 3 puntos si el objetivo está relacionado con el caso clínico o en el tema clínico seleccionado y está enfocado en generar impactos sin descripción de beneficios del trabajo clínico. 3 puntos si el caso clínico o tema no se aprecia impacto ni beneficios del trabajo clínico y 1 punto si en general es poco claro y no responde a lo solicitado por el curso. Pueden votar. Vemos que un 41% dice la letra A, un 5%, muy poco la letra D y un 52% no ha votado. Pasamos al siguiente indicador, el número 4. Los objetivos específicos. 4 puntos si los objetivos están directamente relacionados o son coherentes con el objetivo general, tanto para el caso clínico como para el tema. 3 puntos si los objetivos específicos están medianamente relacionados o son medianamente coherentes con el objetivo general. 2 puntos si los objetivos están poco relacionados o son poco coherentes. 1 punto si los objetivos no están directamente relacionados o no son coherentes con el objetivo general. Pueden votar. Vemos en pantalla que el 31% dice letra A, el 6% muy poquito, la letra D y un 62% ya no está votando. Los invitamos a votar a los que están presentes, por favor, a dar su opinión. Ahora pasamos al segundo indicador, que es el desempeño de la reunión. En el indicador de presentación, 4 puntos si da inicio a la actividad de manera cordial y cortés, saludando a los colegas y agradeciendo la presencia en la reunión. 3 puntos si da inicio a la actividad de manera cordial y cortés. 2 puntos si comienza la actividad de manera informal en el trato a los colegas. Y 1 punto si es de forma distante, sin tener en cuenta que está enfrente a colegas y siendo poco cortés. Pueden votar. Un 18% dice letra A, un 12% letra B, un 6% letra C. 62% no está votando. Pasamos al siguiente indicador. Estructura de la reunión. 4 puntos si contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación, partes y tiempos asignados a cada una de ellas. 3 puntos si contextualiza la reunión señalando cómo está organizada la presentación con relación a las partes que corresponden a la presentación. No indica los tiempos. 2 puntos si señala generalidades sobre la presentación de la actividad. 1 punto si no contextualiza la reunión y señala generalidades sobre la presentación de la actividad. Pueden votar respecto a la estructura de la reunión. Un 12% letra A, 18% letra B, 12% letra C, 6% letra D. Vamos a pasar al siguiente indicador. La comunicación. 4 puntos si los médicos estuvieron seguros, claros y precisos en la comunicación y escucharon en silencio sin interrumpir y aclararon las dudas y respondieron de forma adecuada a sus colegas. 3 puntos si fueron claros, precisos, escucharon en silencio sin interrumpir y no aclararon las dudas y no responde a las preguntas de los colegas. 2 puntos si fue seguro, claro y preciso en la comunicación, pero escucha y interrumpe. 1 punto si no fue claro ni inseguro, o sea, fue claro, inseguro y impreciso y además habla mientras los demás intentan preguntar o plantear. Pueden votar. Un 43% letra A y solamente un 6% letra C. Pasamos al otro indicador. El cierre. 4 puntos si genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos. Agradece la participación cordialmente. 3 puntos si genera un cierre de la actividad con las principales conclusiones y compromisos. 2 puntos si genera un cierre de la actividad con algunas conclusiones. 1 punto si no genera cierre adecuado de la actividad y no señala conclusiones y compromisos. Pueden votar.
la letra A 25%, la letra la letra B un 6% y la letra D un 12%. Con eso se termina nuestra rúbrica. Agradecemos a los presentes haber votado, haber dado su opinión y también su participación y su tiempo acá en nuestra videoconferencia de hipotiroidismo. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por haber participado en esta videoconferencia. Le damos nuevamente las gracias a la doctora Oviedo y al doctor Cordero. Muchas gracias, Javiera, por tu moderación en la rúbrica. Y los dejamos cordialmente invitados a dos cosas. Uno, como dijo Javier al principio, ya está abierto el módulo número 4 para que ustedes comiencen con las actividades de ese módulo para ir finalizando nuestro curso de reuniones clínicas. Y nos encontramos en la próxima videoconferencia el día Viernes 26 de julio a las 14 horas, transmitido desde el Ministerio de Salud, y su repetición el día jueves 2 de julio a través de Blackboard a esta misma hora. Así que muchas gracias a todos por su participación y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.